Bueno, comenzamos la clase de pintura. Les doy la bienvenida y bueno, esto que nos está pasando del coronavirus es una excelente oportunidad para poder trabajar en casa. Así que bueno, bienvenidos a este primer trabajo donde la idea es que hagan una exploratoria en base a una serie de artistas seleccionados y poder analizar en cada uno de estos artistas cómo fue el uso de materiales, herramientas y soportes pictóricos, así también cómo fue pensada su concepción de lo pictórico. Eh, Van a tener la oportunidad de realizar múltiples exploratorias con, como les decía, procurando en cada una de ellas hacer una selección de materiales y soportes. En el primer trabajo, entonces, la idea es que ustedes partan de un modelo muy simple, por ejemplo, dos frutas puestas en torno a un paño o sobre una canasta, y que los tamaños sobre los cuales vayamos a trabajar sean pequeños, aproximadamente 18 por 24. No tiene que ser exacto, pero sí va a rondar estas medidas. Y la idea es que vayan obviamente cambiando de soporte dentro de estos tamaños conforme vayan advirtiendo las características de estilo de cada uno de los artistas analizados. Eh, Como bien decíamos, en cada caso van a evaluar el uso de soportes. Por ejemplo, para el caso de Cézanne, va a ser de los artistas que vamos a transitar uno de los más clásicos en términos de soportes y materiales, ya que él utilizaba óleo con pincel y sobre bastidor de pintura o eventualmente un cartón entelado. Pero después vamos a ver otros artistas como el caso de Andy Warhol, donde claramente el soporte ahí podría ser papel, podría ser acetatos, pueden usar rodillos, pueden utilizar stencil, transferencias, o sea, una cantidad de recursos que van a ser acordes al estilo que va a proponer el artista. Por eso, uno de los principales objetivos de este trabajo justamente es que esta exploratoria sea rica y variada. Bueno, iniciamos nuestro recorrido con la obra de Paul Cézanne. Se trata de uno de los artistas más importantes en la historia del arte, ya que sus aportes van a ser sumamente tenidos en cuenta en toda la evolución del arte del siglo XX. Se trata de un artista de carácter posimpresionista. Esto quiere decir justamente que está dentro de ese grupo de artistas de fin del siglo XIX, en la transición hacia el siglo XX, donde luego de las importantes aportaciones que hicieron los impresionistas, los postimpresionistas lo que hicieron fue una apropiación personal. Por supuesto, invitarlos a que indaguen sobre la obra de Paul Cézanne y sus intereses académicos. Vamos a ver que, como les decía, le va a interesar especialmente la estructura, ¿no? Y una forma de pensar los elementos formales llevándolos o relacionándolos con formas básicas. Otro elemento central de la obra de Paul Cézanne, además de este aspecto de síntesis que él va a plantear sobre la forma, es la concepción del espacio. Paul Cézanne va a ser un pionero en incorporar la multiplicidad de puntos de vista, fiel al contexto de su época, donde venían produciendo grandes cambios. Vamos a ver en muchas producciones de Paul Cézanne rebatimientos de plano y, como les decía, una multiplicidad de puntos de vista que es sutil, pero que está presente y que va a ser clave como antecedente para el posterior cubismo. Otro aspecto central que incorpora Paul Cézanne, ¿no?, y que lo hace claramente posimpresionista, es el modulado del color. Por supuesto, invitarlos a repasar en qué consiste el modulado. Avancemos un poquito. Aquí tenemos una obra de Paul Cézanne donde vemos claramente estos sutiles cambios de puntos de vista en los objetos, ¿no? Vemos un plano muy ligeramente picado de la mesa, pero vemos objetos que parecieran que se caen, ya que
claramente tienen otros puntos de vista. Si vemos un detalle de una de sus obras, en este detalle lo que podemos observar con mucha elocuencia es el aspecto del modulado, ¿no? Si recordamos esta noción, el modulado concibe la estructura o la representación de la tridimensión a través del uso del color, es decir, se abandona el blanco y el negro, el concepto del modelado que arrastra, ¿no?, el blanco, un tono, y el negro, que es una concepción clásica de la pintura, en favor de incorporar color. Y entonces las luces van a tener un alto componente de amarillo y las sombras siempre van a estar hechas de color, o sea, vamos a ver tonos neutros siempre cromáticos. Las sombras son azules, son violetas o son tierras siempre cromáticas. Por supuesto, fíjense también cómo en este concepto del modulado no hay un ocultamiento de la pincelada, todo lo contrario, ¿no? La pincelada tiene un gran gesto, una gran presencia, y fíjense cómo un color se yuxtapone a otro color, propiciando el concepto de mezcla óptica, que es el concepto que introducen justamente los impresionistas. La idea es que si yo me alejo del cuadro, mi ojo tiende a mezclar los colores que allí están puestos de forma bastante cruda. En este detalle vemos esto que les decía, ¿no? Una pincelada amarilla al lado de una pincelada roja genera una mezcla visual y una sensación de tono anaranjado. También en el caso de Cézanne es muy interesante observar el uso de la línea, una línea pictórica que va recorriendo muchas veces la forma, y en ese recorrido se oculta, aparece, se hace más gruesa, se hace más fina. Por momentos la línea se transforma en un plano para proyectarse dentro de la sombra. Así que invitarlos a observar la obra de Cézanne para que ustedes, con el modelo que van a elegir, puedan capturar este aspecto de modulado cromático, este principio de mezcla óptica también en el uso de la pincelada, y también, como vemos en esta obra, la multiplicidad de puntos de vista sutiles, como les decía, no son groseros. Vemos, por ejemplo, en este detalle de obra cómo interpreta los blancos, ¿no? Los blancos siempre tienen colores. Y vemos como otra cosa importante para la pintura que ustedes van a desarrollar es la circulación del color, de los colores que utilicen. Por ejemplo, aquí en este retrato vemos, por ejemplo, ciertas tonalidades de blanco, siempre con alguna mezcla para que no sea puro del pomo, y ese blanco lo vemos como recorre diferentes lugares de la obra. En algunos momentos toma más preponderancia, en otros se transforma en sutiles luces, y finalmente se aplica al fondo, y así vamos viendo que va a suceder con todos y cada uno de los colores, ¿no? El color nunca se pone de forma recortada en un área únicamente, sino que el color siempre circula. En determinados lugares el color tiene más preponderancia, como vemos en esta naturaleza muerta. El uso del blanco en determinados lugares toma más protagonismo, en otros lugares va a ir acompañando la formulación de otros tonos, por ejemplo los amarillos de Nápoles que aparecen en las frutas, o si nos remitimos hacia el fondo del cuadro, las luces del paño, ¿no? Entonces el blanco siempre circula, y así va a pasar con todos los tonos. Si miramos, los tonos amarillos y anaranjados también están repartidos en toda la obra, lo mismo que los tonos azulados y verdosos. Un paisaje donde acá empezamos a visualizar cómo Cézanne interpreta este concepto de síntesis, ¿no? Empieza a pensar los grandes volúmenes, las grandes formas, reducidos a formas básicas, a formas geométricas básicas. Entonces lo que vamos a tener son sutiles, ligeras geometrizaciones, ¿no? Un factor que también va a ser muy tomado en cuenta en el arte del siglo XX. Miren aquí el uso de la pincelada, qué importante que es la dirección, ¿no? Por un lado, una pincelada muy presente, visualmente muy clara, pero cada una de esas pinceladas va adquiriendo distintas direcciones que ayudan a la construcción de la forma. Aquí tenemos también un interior donde vemos la circulación del color, donde vemos ligero rebatimiento en la mesa.
las famosas bañistas, donde vemos una vez más una pincelada muy marcada y un color, una circulación del color muy integrada. Bueno, hasta aquí vamos a tener a Paul Cézanne, y en otros videos vamos a avanzar con los otros artistas. Así que comiencen a trabajar con las exploratorias de Paul Cézanne. La idea es que hagan una tratando de relevar los aspectos de estilo, o sea, de respetar estas características que estuvimos analizando. Y después van a tener que entregar 2 propuestas por cada artista, una respetando su estilo y la segunda propuesta puede ser un segundo estudio en la misma línea o eventualmente pueden empezar a cruzar estilos en base a las indagatorias que hagan de otros artistas.